Hola, yo soy Natalia Cabrera y esto es Aquí América. Este es el programa de France 24 para revisar en profundidad las noticias y las historias de nuestro continente. Y esto es lo que vamos a ver hoy. El bombardeo de Israel al campo de refugiados más grande de Gaza, el de Jabalia, marcó un punto de inflexión sobre los pronunciamientos de los líderes de América ante la guerra entre Israel y Hamás. Bolivia rompió vínculos con Israel y Honduras, Colombia y Chile llamaron a consultas a sus embajadores. Aunque la mayoría de los líderes de Sudamérica ha condenado la escalada de violencia, no hay una respuesta regional unificada. Y en Panamá continúan las protestas en rechazo a la firma de un contrato para la extracción de cobre con la empresa canadiense First Quantum Minerals. Los manifestantes bloquean vías en todo el país, lo que ha generado desabastecimiento e incluso que algunos migrantes que se dirigen hacia el norte del continente queden atrapados. Panamá es un punto neurálgico de la migración en América. Y del norte al sur de nuestro continente, los ciudadanos celebraron el Día de Muertos, de los santos difuntos, de todos los santos. Una tradición que une los ritos indígenas con los católicos que llegaron a América con la colonización. Y tras el bombardeo por parte de Israel al mayor campamento de refugiados en la Franja de Gaza, los líderes de Sudamérica alzaron sus voces de condena y Bolivia se convirtió esta semana en el primer país de la región en romper relaciones diplomáticas con Israel por su invasión gradual. El gobierno de Luis Arce acusó al ejército de Benjamín Netanyahu de cometer crímenes contra la humanidad. Previamente, el expresidente boliviano y candidato a la reelección, Evo Morales, había responsabilizado a Israel del conflicto. En el marco de su posición principista de respeto a la vida, ha tomado la determinación de romper relaciones diplomáticas con el Estado de Israel en repudio y condena a la agresiva y desproporcionada ofensiva militar israelí que se realiza en la Franja de Gaza y la amenaza de la paz y la seguridad internacionales. Acto seguido, los presidentes de Brasil, Chile y Colombia manifestaron sus posturas. Luis Ignacio Lula da Silva pidió a Israel detener inmediatamente los bombardeos y criticó la incapacidad de los líderes mundiales de lograr un consenso para emitir una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que tiene carácter vinculante que le pida a Israel detener sus operaciones militares. Escuchemos sus palabras. La propuesta de Brasil fue rechazada. Eso no es verdad. Es mentira, no fue rechazada. Hubo 15 o 12 votos a favor, 2 abstenciones y 1 en contra. ¿Cómo pudo ser negada? Fue vetada por la locura del poder del veto otorgado a los 5 miembros del Consejo, a lo cual estoy radicalmente en contra. Esto no es democrático. Que yo soy totalmente, radicalmente contra. Eso no es democrático. Porque ahora lo que tenemos es la locura del primer ministro de Israel. Quieren terminar con la Franja de Gaza, olvidando que no solo hay soldados de Hamás allí, hay soldados, hay mujeres, hay niños que son las grandes víctimas de esta guerra. Por su parte, en X, antes Twitter, los presidentes de Chile y de Colombia anunciaron que llamaron a consultas a sus representantes diplomáticos en Israel. Luego hizo lo mismo la presidenta de Honduras. Un llamado a consultas no representa un rompimiento de las relaciones, pero sí un deterioro. Ambos anunciaron que el ejército israelí está violando el derecho internacional humanitario. Luego, el presidente de Chile, donde reside la mayor comunidad musulmana de América, dijo que después de salir de una reunión en la Casa Blanca con su homólogo estadounidense Joe Biden, que considera que la respuesta de Israel es desproporcionada. Al inicio del conflicto, Boric había condenado los ataques de Hamás el 7 de octubre. Escuchemos sus palabras. Podemos decir que, sin lugar a dudas, la respuesta ha sido desproporcionada, que se está violando el derecho humanitario internacional y lo que está sucediendo en la Franja de Gaza es sencillamente inaceptable. Quiero ser muy claro en esto. Como presidente de Chile y como Estado, no dudo ni un segundo en condenar de la manera más enérgica y categórica los atentados terroristas de Hamás y exigimos, por cierto, la liberación de todos los rehenes que hasta el día de hoy se mantienen. Pero no aceptamos que se nos haga elegir entre uno y otro bando. Nosotros optamos por la humanidad. Aunque la mayoría de los líderes de Sudamérica ha condenado la escalada de violencia, no ha habido una respuesta regional unificada. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, que tiene la mayor comunidad judía de la región, y la de Perú, Dina Boluarte, condenaron los ataques de Israel al campo de refugiados de Jabalia. Al inicio de la guerra, el mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, condenó la violencia, pero reconoció el derecho a la defensa de Israel.
Por su parte, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, afirmó en X que quien apoya la causa palestina cometería un error al tomar partido con los criminales. Mientras que los presidentes de Cuba, Miguel Díaz-Canel, de Nicaragua, Daniel Ortega, y de Venezuela, Nicolás Maduro, justificaron los ataques de Hamás a Israel del 7 de octubre. La posición de estas naciones es diametralmente opuesta a la de Estados Unidos, que ha manifestado su apoyo irrestricto al que llama derecho a la legítima defensa de Israel. Esta semana el presidente Joe Biden dijo que un cese el fuego por el que claman organizaciones defensoras de los derechos humanos beneficiaría a Hamás. Además, Washington ha aumentado su apoyo militar a Israel con el envío de tropas y de 2 portaaviones al Mediterráneo, del modelo más grande del mundo. Además, con la aprobación en la Cámara de Representantes de $14.000 millones en ayudas que están pendientes de aprobación del Senado. Y el secretario de Estado, Antony Blinken, ha visitado ya 2 veces a Israel desde el inicio de la guerra, buscando evitar un conflicto a gran escala. Nosotros creemos que cada uno de estos esfuerzos será facilitado por las pausas humanitarias, por acuerdos en el terreno que incrementen la seguridad para los civiles y que permitan que haya una entrega más efectiva y sostenida de ayuda humanitaria. Esa fue una discusión importante con los líderes israelíes, cómo, cuándo y dónde se puedan implementar, qué trabajo debe hacerse y qué compromisos deben lograrse. Una serie de inquietudes legítimas fueron despertadas en nuestra discusión. ¿Cómo utilizar cualquier periodo de pausa para maximizar el volumen de ayuda humanitaria? ¿Cómo conectar la pausa con la liberación de rehenes? ¿Cómo aseguramos que jamás utilice esas pausas o acuerdos para tomar ventaja? Este apoyo de Biden a Israel ha generado protestas en territorio estadounidense. De la costa oeste a la este, los ciudadanos han salido a las calles a pedirle al presidente que exija un cese de hostilidades. Las manifestaciones llegaron al Capitolio, donde con carteles en los que se leía "Cese al fuego ahora, detengan el financiamiento al genocidio y protejan a los niños de Gaza", buscaron ejercer presión a la Casa Blanca, mientras 2 de sus más altos funcionarios, Antony Blinken y Lloyd Austin, pedían más fondos al Congreso para Benjamin Netanyahu. Y cambiamos de tema y nos vamos a Panamá, donde continúan las manifestaciones y bloqueos en rechazo a la firma de un contrato para la explotación minera con una compañía canadiense. El presidente Laurentino Cortizo convocó a un referendo para que sean los ciudadanos quienes decidieran en las urnas sobre su revocatoria. No obstante, el Tribunal Electoral dijo que no había condiciones para realizarlo, por lo que en paralelo empezó en la Asamblea el trámite para su derogación, a lo que los ciudadanos responden que es la forma del gobierno de lavarse las manos del proyecto. El corresponsal de France 24 en Ciudad de Panamá, Óscar Zulbarán, estuvo en una de las protestas y nos envió el siguiente reporte. Panamá vive unas fiestas patrias poco usuales. Por una parte, el presidente de la República, Laurentino Cortizo, realizó un acto protocolar a puerta cerrada y por otro, las personas continúan en las calles movilizándose en contra del contrato con la minera canadiense First Quantum. Hay 2 corrientes en estas movilizaciones, quienes esperan que haya un pronunciamiento de parte de la Corte Suprema de Justicia sobre su inconstitucionalidad y quienes exigen la derogación de este contrato con la minera. No es necesario esperar que el pueblo siga muriendo en las calles, que haya los problemas sociales. Es perfectamente viable y posible la derogatoria en 3 debates legislativos y que el presidente sancione la ley derogando la ley anterior. Si se le deja esto en manos de la Corte una vez más puede demorar 1, 2, 3, 5, 6 y hasta 10 años en fallar a favor de lo que pide el pueblo panameño. La otra corriente de los ciudadanos pide celeridad a la Corte Suprema de Justicia sobre las demandas de inconstitucionalidad que se han presentado. La preocupación que existe sobre una declaración de inconstitucionalidad o una derogación de esta ley es que será inminente para el Estado panameño enfrentar una demanda por parte de la minera canadiense First Quantum. Por nuestra parte, ciertamente creemos que la parte de inconstitucionalidad que puede fallar la Corte puede ser la vía más viable dentro de un arbitraje internacional. Eso es lo que abogamos. Nosotros necesitamos que la Corte Suprema de Justicia sea la encargada de hacer cumplir la ley como se debe. Ya pusimos la demanda y ellos deben hacer cumplir la ley.
Ya son 2 semanas de cierres y de manifestaciones que han generado pérdidas en el pequeño sector agrícola del país. Incluso se ha generado desabastecimiento de alimentos y de combustible en el interior del territorio panameño. El sector privado reporta pérdidas diarias de al menos 60 millones de dólares. Desde Norteamérica y el Caribe hasta el hemisferio sur de nuestro continente, el Día de Muertos es una tradición arraigada que fue reconocida por la UNESCO como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. El 1 y 2 de noviembre las personas se reúnen en cementerios y hacen altares en sus hogares para esperar la visita de sus familiares fallecidos. Una perspectiva alegre de la muerte que combina la cultura prehispánica con la colonización española. Samuel Salgado nos hace un recorrido. En este cementerio del estado mexicano de Michoacán, la muerte es motivo de celebración. Con fotos, velas y serenatas, cientos de personas esperan que sus familiares difuntos los visiten. Más que nada es como recordarlos y es como esperarlos, porque supuestamente ellos vienen en este día o en esta noche a visitarnos. Entonces la forma de esperarlos es formándoles un altar y trayéndoles algo de lo que ellos en su vida les gustó. Las tumbas son todas coloridas. Aquellas dedicadas a los jóvenes divisan la puesta del sol, mientras que las tumbas y altares a los mayores vislumbran el ocaso. En México, el Día de Muertos es una de las tradiciones más arraigadas e importantes. En la pirámide de Cholula se inauguró el altar de los cráneos esculpidos, una tumba arqueológica de más de 1000 años con los restos de una pareja indígena que busca recordar el origen prehispánico de honrar a los muertos. Pero México no es el único país de la América Latina donde esta tradición sobrevivió a la colonización española y se fusionó con las fiestas católicas del Día de Todos los Santos. En cada familia siempre hacemos el recuerdo, digamos, de hacer una fiesta de Todos los Santos, haciendo rezar, haciendo hacer masitas, pan, comprando las cañas, así, ¿no? En los cementerios de Bolivia, sacerdotes e indígenas honran con banderas blancas a los fallecidos. En esta festividad, los rituales andinos y las ceremonias católicas son igual de valiosas. En Ecuador, los cementerios se vuelven espacios comunitarios para comer junto con los muertos. La mayoría de las personas recordamos a nuestros seres queridos con gratitud, con respeto, porque es una fecha muy especial en donde nosotros recordamos los momentos bonitos que pasamos con ellos. Es una fecha en donde se nos abren nuestros corazones por nuestros seres queridos. En Haití, el Día de Muertos se adapta a las costumbres locales. Creyentes de vudú se vistieron de blanco para representar a los espíritus. Mientras que en La Habana Vieja, las ofrendas a los muertos se acompañan de son cubano. Una perspectiva de la muerte marcada por el sentimiento latino y caribeño que llega hasta Estados Unidos, donde las comunidades migrantes también celebraron. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Aquí América. Sigan viendo France 24. Soy Gustavo Ortega, corresponsal